última charla de este pequeño curso, que tenemos que hacer una síntesis de todo lo dicho y al mismo tiempo continuar un poco con la última charla que hablábamos de los 36 tatuas o 36 categorías a través de las cuales se manifiesta para la Shiva. Ya dijimos que no vamos a enumerar una por una, sino simplemente a que ustedes tomen nota de que se trata de 7 grupos de 5. Del 1 al 5, del 6 al 13 y así sucesivamente. Entonces estos 36 tatuas de los que les di el mapa desarrollado, lo tienen todos, ¿no? Ya les dije que este es el mapa de cada uno de ustedes. Todo lo que existe, todo lo que está manifestado, tiene esta estructura, según el Shivaismo Advaita de Cachemira. En otras tradiciones, digamos que la imago mundi, o la imagen del universo y del ser universal, son otras, y aquí pues es esta. De todos modos, siempre hay una relación numérica entre todas las formas diferentes, de todas las tradiciones diferentes. No se pueden comparar porque cada una obedece a una perspectiva diferente del absoluto y también del punto de partida desde que se observa esta. Son dos cosas. Por eso, el primer día hablábamos de las religiones o tradiciones que están por encima de Maya y las que están por debajo de Maya. Entonces, claro, no todas las tradiciones son iguales. Apuntan más o menos al absoluto, pero todas se ubican o parten de un punto de vista diferente. Entonces, eso de la unidad trascendente de las religiones, que tanto hablaba Guénon y Schwartz sobre todo, es verdad, pero hasta cierto punto. Porque esa unidad no es uniformidad. Cada tradición es un punto de vista totalmente singular y a veces diferente de otras, aunque tengan una base común. La base común la han de tener porque todo lo que se manifiesta tiene una estructura. El hombre es igual que sea chino, negro, rojo, blanco, negro, que siempre tiene la misma estructura y las mismas connotaciones, ¿no? Ahora, la forma de procesar cada época, cada tipología humana, la realidad puede ser muy distinta, ¿no? Entonces esta tradición establece una primera diferenciación entre tradiciones entre las que son no duales y las duales. Y entre medio hay las que son no duales, duales. En las 3 tradiciones del libro ya vimos que las 3 tienen más o menos un fondo no dual o unitario, es decir, Dios es uno, aunque esa afirmación de la unidad divina en los pueblos monoteístas o en las tradiciones monoteístas ya ven ustedes lo mal que se ha entendido. Se ha entendido fatal. O sea, la unidad divina ha hecho que una religión ataque a otra, porque esa unidad no la han visto como una unidad que lo abarca todo sino que mi Dios es el verdadero y el tuyo no. Aunque estemos los dos bajo la tutela de un Dios único, tú tienes de él una visión que yo no la tengo, entonces vamos a hacer la guerra. Eso sobre todo las tradiciones duales. Las 3 religiones que conocemos tienen un esoterismo bastante no dual, la cábala hebraica, el sufismo islámico y el cristianismo, digamos, esotérico, pero luego en su formulación religiosa exotérica es muy dual. Lo puro y lo impuro, el pecado y Dios y el mundo no son lo mismo, son cosas totalmente diferentes. Luego la cosmogénesis es la de un Dios bastante individualizado que crea el mundo a partir de una materia diferente del mismo. Entonces, claro, todo eso en otras tradiciones esto no existe, como en esta. Aquí la creación, de hecho, no es una creación. La idea misma de creación es una ilusión. ¿Qué es lo que está creado? La idea de que, ya lo dijimos el primer día, y eso es interesante meditar sobre eso, es la visión, bastante la visión de un artesano.
de un señor que con un pedazo de madera tiene una idea en la cabeza, le da la forma de la idea que tiene en la sustancia, que siempre toda sustancia es plástica, es decir, recibe la forma. Toda materia es algo plástico que recibe la forma, ella no tiene forma. Aquí sería prakriti, ¿no? Prakriti es la naturaleza universal y también la sustancia universal. La sustancia universal no tiene forma, pero recibe todo, tiene la posibilidad de recibir todas las formas, igual que el barro no tiene forma, pero puede tomar todas, igual que el agua, igual que todas las sustancias que no tienen forma, son aptas para recibirla y mantenerla. ¿Qué es lo que está creado de una vez por todas en este mundo? ¿Hay algo que esté creado de una vez por todas y ya no se mueva? ¿Ya quede en un museo, en una vitrina, porque ya queda inmutable? No. Todo está en movimiento constante. Todo está naciendo y muriendo constantemente. Desde que nacemos hasta que morimos estamos modificándonos totalmente de mente y de cuerpo. Nuestro cuerpo hace unos años éramos así. Luego de mayores ya somos decrépitos, o sea, nada está parado y creado ya. Como si Dios hubiera creado el mundo y lo hubiera dejado ahí en un museo, ¿no? No. Más bien es el concepto de manifestación. Manifestación transitoria. Manifestación en movimiento, la rueda del samsara, ¿no? Todo está en perpetuo movimiento y la vida es movimiento. Eso se adecua más a la realidad que no la idea de una creación que se hizo en un principio y luego se dejó allí y la van vigilando los ministros del Señor, ¿no? La van vigilando. Hombre, es una manera de verlo, pero bastante infantil. Claro, estas tradiciones no duales no desechan ningún punto de vista, ni siquiera los duales, ni siquiera el punto de vista dual lo condenan, porque a un nivel más inmediato y grosero, claro que existe toma una forma la dualidad, es decir, hombre-mujer, día y noche, arriba y abajo, derecha e izquierda, mano derecha y mano izquierda, sí, pero esa dualidad, los dos polos no están separados, son una unidad. No existe una dualidad de principios que interactúen todo el rato uno en contra del otro, eso es mentira, son complementarios. Aquí hemos visto que si algún punto de vista así existe, parecido, es el de la Shakti, que la propia Shakti tiene el poder, que es el poder mismo de Shiva o de Paramashiva, de revelarlo a él mismo y de velarlo a él mismo. Que es un concepto que en otras tradiciones no existe. Es decir, Dios manifestándose, al mismo tiempo que se manifiesta o se revela a sí mismo, se oculta a sí mismo. Y eso es fácil de entender. Una esencia divina o espiritual, para manifestarse no como sujeto, sino como objeto de sí mismo, tiene que revestirse de un envoltorio, de un envoltorio sensible, que los 5 sentidos lo aperciban. Entonces lo que se manifiesta permanece dentro de la forma, y la forma, a la vez que lo manifiesta, al mismo tiempo lo oculta. Es como la personalidad de cada uno. La personalidad, si tú no conoces a una persona a fondo, lo sabes, no te puedes fiar de las apariencias, porque puede ser una cosa muy distinta a lo que aparenta. Entonces, claro, la idea de esoterismo y exoterismo, o de fuera adentro, o de sujeto y objeto, ya es inherente al concepto mismo de manifestación. Si tú no te manifiestas, ni hablas, ni gesticulas, pues nadie puede saber quién eres, ¿no? Pues con Dios pasa igual. Dios, la forma que tiene de manifestarse Él mismo, a Él mismo, es a través de la creación. Entonces, manifestándose como todo el universo, Él se conoce a sí mismo como, primero, como sí mismo único, eterno de todas las cosas, como el único yo, porque cada uno de ustedes, ¿verdad que no es esquizofrénico? Pues si no es esquizofrénico, tiene una identidad. Esa identidad, más allá de la mente y de lo que se ha aprendido en el colegio, es la idea de yo, de presencia autoconsciente, del ser. En esta tradición,
suprema conciencia, ser, Dios, identidad suprema, o yo con mayúsculas, no ego, sino yo, es lo mismo. Porque una conciencia autoconsciente que no es consciente de que es una identidad de su identidad, ¿qué conciencia sería? Entonces ya dijimos que la suprema conciencia tiene dos aspectos principales que son la Shakti de esa conciencia. La conciencia suprema es Shiva, Shakti, que es Prakasha, que es autoluminosidad o luminosidad pura. Y luego Shakti, que es la capacidad de autoconocerse al mismo, la autoconciencia. Porque si solo fuera luminosidad, sin reconocerse a ella misma como una identidad, como un sujeto universal, sería una cosa inerte, como el Brahman de los Advaita Vedantas, ¿no? El Brahman de los Advaita Vedantas no tiene Shakti, entonces es inerte, y desde esta tradición lo critican un poco porque lo asimilan al vacío, que algo inerte que no tiene como vida propia, como un jarro pero vacío, ¿no? Como el vacío de los budistas. Aquí dicen no, Dios bulle de posibilidades, es la toda posibilidad, también lo divino, no solamente es el motor inmóvil, también es el motor inmóvil y el centro de la rueda del nirvana alrededor del que todo se mueve, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de tener todas las energías, es omnipotente. A esta tradición se llama Trika por varios motivos. Primero porque alude a los tres poderes principales de Shiva. Isha, Jnana y Kriya. Voluntad, conocimiento y acción. El poder de crear, de conservar y de destruir. Las categorías de supremo, no supremo y de no supremo, es decir, no dual, dual y dual. Y así con todas las tríadas que ustedes quieran. Y por eso es la triga. Y este es el triángulo de la Shakti. En todas las tradiciones orientales, el triángulo hacia abajo es lo femenino y el triángulo hacia arriba es lo masculino. En las tradiciones occidentales es el símbolo del agua, ¿no? Y este es el del fuego, ¿no? Y luego la tierra y el aire. Esta raya que divide el triángulo es como una precipitación. El aire es como el fuego, pero en el que se detiene, porque el fuego es el único elemento que es vertical y tira para arriba, ¿no? Indefinidamente para arriba. El aire más bien se mueve en horizontal, sube y baja, pero no es tan ascensional como el fuego, ¿no? Y la tierra igual, la tierra es como un agua solidificada, precipitada, coagulada. Bueno, es igual. El caso es que el triángulo de lo masculino y lo femenino es este. Y este es el triángulo de Shiva. Y evidentemente lo femenino, pues en todas las tradiciones se ha representado con el yoni, ¿no? La vulva. Y lo masculino con el lingam, que es uno de los símbolos más importantes del shivaísmo, el Shiva y el lingam. Shiva lingam es la unión de lo femenino y lo masculino. Esto es no han visto, ¿no? Es la unión permanente de Shiva Shakti, cielo y tierra, lo activo y lo pasivo. El cielo y la tierra, todos los pares de opuestos están sintetizados en este símbolo. Lo masculino o vertical y lo femenino o horizontal. Lo que pasa es que ya dijimos que en esta tradición lo femenino de ninguna manera tiene un papel solamente pasivo, como en otras tradiciones, ¿no? Sino que es sumamente activa. De hecho, todos los poderes vienen de Shakti. Y en las representaciones de Shiva Shakti, en las cuales están efectuando el acto amatorio,
Él está como muerto, tirado en posición horizontal, el Shiva, y la Shakti está encima haciendo una danza muy bella mientras hacen el amor, ¿no? No tiene absolutamente nada de pornográfico, absolutamente nada, ¿no? Es una cosa muy metafísica. Bueno, entonces, los templos y estatuas, ¿de dónde salen? ¿Cómo aparecen? ¿Se acuerdan ustedes de lo que hablamos? De los tres primeros, ¿no? ¿Era? ¿Los tres primeros? De los tres primeros estatuas eran los no duales y... Bueno, más o menos, sí. Bueno, toda forma de limitación o de universo finito, de manifestación, ya lleva implícito la idea de finitud, ¿no? Ya lo dijimos. Y la finitud ha de tener su causa verdadera en lo infinito. No puede tener su causa verdadera en otro tipo de finitud más elevada, pero finita, y está en otra más superior, sino que va a ser una progresión indefinida hacia nada. La causa de lo finito es lo infinito. Pues lo infinito, ya dijimos que tiene, no solamente es infinito en duración, en tiempo y espacio, no, tiene todos los poderes inherentes a ese infinito, es decir, puede hacer lo que le dé la gana, es absolutamente libre, porque no hay nada fuera de él que le coarte, que lo limite. Entonces, una de las posibilidades de lo infinito, una entre mil, es hacerse finito, porque si el infinito no pudiera hacerse finito momentáneamente, transitoriamente, no sería omnipotente. ¿Esto queda claro? Pues todas las religiones no lo dicen. Entonces a veces cuando por primera vez te hablan de esto, dices, uy, me bailan todas las bombillas, me bailan. No, es muy sencillo. Hay una base lógica, matemática aquí que no falla. O sea, la unidad, todos los números vienen de la unidad, no vienen del vecino de al lado, o sea, vienen de la unidad. Todos los números, por infinito que sea la secuencia numérica, viene de la unidad. Y todos los números son formas de la unidad. Y la unidad y el cero son lo mismo, Aquí hay muchos genonianos que han leído a Guénon, y esto lo tendrían que saber así. El cero es la unidad no afirmada, en sí misma inmanifestada, y la unidad es el cero afirmado, es decir, lo incondicionado manifestado. Es muy sencillo. ¿El cero qué es el cero en las matemáticas? ¿Nada? No es nada. No es nada. Hombre, pues lo pones a la derecha o a la izquierda de una cifra y verás tú si es nada, ¿no? Verás tú si es nada. Te puedes restar un montón o sumar un montón. ¿Y eso qué es nada? Pues imagínate si fuera algo. Entonces este infinito tiene la capacidad de autolimitarse para convertirse él, para conocerse a él en modo finito, porque ya se conoce en modo infinito, eternamente. Entonces no hay un Dios exterior que crea una creación fuera de él y luego le mete al hombre como guardián del jardín, y luego si el pobre se desvía le da tunda y lo castiga. Todo eso son formas infantiles que están muy bien para una mentalidad, sí. Las religiones se hacen necesarias a partir de una época, porque el hombre ha bajado tanto el nivel de comprensión de lo que él es, no de las cosas que lo rodean, no, de lo que él es, que se hacen necesarias esas versiones casi de primero de párvulos. Entonces, como su orientación intelectual, en lugar de estar hacia adentro, está hacia afuera, sí que empieza a estudiar la naturaleza, empieza a inventarse aparatos para medir las cosas. Bueno, en cada cultura, la nuestra ha pasado así, ¿no? En otras les ha interesado poco estudiar la naturaleza, porque ellos ya la conocían desde otro punto de vista, más alto y no físico, ¿no? Y dual. Entonces este infinito, para Mahashiva, hace un acto de contracción sobre sí mismo, igual que en la Cábala de Simsum. En la Cábala también contempla esto. Y de esta primera contracción o sancocha, hecha porque le da la gana, porque es libre, su atantria, él dispone de toda la libertad,
queda autolimitado primero de todo por los tres malas. Los tres malas. Mala es impureza. Ya dijimos que el primero es ágava mala, maya mala y karma mala. Esta primera impureza le hace percibir a él como algo limitado. El sentimiento o la sensación de no ser pleno, de no ser infinito e ilimitado en todas direcciones y en todos sentidos, es el producto de la primera contracción esta. Y aparece con ágava mala. Entonces esa autocontracción implica también un velamiento de ignorancia con el que se recubre, que es agiati. Agiati quiere decir no conocimiento, ignorancia. A es privativa, agiati, tiene que ver con conocer. Él mismo se ignora a sí mismo en su infinitud y como sujeto eterno y como conciencia suprema. Y ese velo de ignorancia primera, que tiene que ver con la limitación, con la idea de estar limitado por algo. Todos tenemos esa sensación. Aunque estemos pletóricos, pues nos ha tocado la lotería o todo nos va bien, el sentimiento de que te vas a morir, de que acabas aquí, de que mañana no sabes lo que te va a pasar, etcétera, etcétera, el sentimiento de estar limitado es inherente a la condición del ser humano. Que no es del ser humano, es de Shiva. Bueno, esta es la primera impureza. La segunda es maya mala de Maya, que es la que le provoca el sentimiento de que la unidad que él es y todo es está diferenciada. Vivimos en un mundo múltiple, lleno de cosas, de objetos, de personas, animales, plantas, de todo, nubes, tierras, montañas, y todo eso es una unidad, es una burbuja. Hasta los físicos lo saben, que todo eso es una burbuja, una única entidad poliviviente, poliviviente, pero es una única entidad. La teoría de Gea, la teoría de, el universo no es un cajón desastre lleno de objetos ahí metidos que luego se han ido ordenando, no. Todo el universo está interrelacionado absolutamente. Ya lo hablamos en las clases anteriores. Uno verdaderamente no acaba aquí, porque sus propios sentidos prolongan su individualidad hasta allí donde ellos llegan. Hasta allí donde yo oigo, yo llego. Hasta allí donde veo, llego yo. El tacto es quizás el más, pero ¿y el aire? Tú te pones desnudito en verano en un sitio que pasa aire y oye, en fin. Entonces Maya te da la ilusión de que además de que estás limitado, vives en un universo múltiple, lleno de objetos como tú y absolutamente diferenciado por clases, categorías, niveles, elementos. Todo es una multiplicidad tremenda, casi es un caos. La idea de caos y cosmos griega viene de algo indiferenciado, de algo que está todo mezclado, y la idea de cosmos es algo unificado, algo que ha tomado forma concreta y todo ese caos se ha convertido en una unidad. Pues Maya nos da esa sensación, a pesar de ser uno con la suprema conciencia y ser todo uno, etcétera, la percepción sensorial, etcétera, nos da una información múltiple, debiera una multiplicidad total en el tiempo, en el espacio, todo. ¿Sí o no? Esa es la culpa de eso, es Maya. Pero Maya, en el Vedanta Advaita, es la que le hace la jugarreta a Brahma. Porque Brahma infinito, cuando queda sometido a Maya, se convierte en Brahma Saguna, o Brahma condicionado, y se vuelve el principio de la existencia universal Sat. Y a partir de ahí está condicionado por Maya. Entonces, el yogi que quiere realizarse espiritualmente tiene que superar a Maya y ver al mundo como una ilusión.
porque el substrato de toda la realidad es Brahman. El mundo es falso, es como un sueño. Aquí no son tan radicales, dicen que el mundo es real en la medida que es un reflejo de Shiva, actuando, de la Shakti. Y es irreal en la medida en que tú lo ves separado de ese Shiva, lo ves como independiente de Shiva, como si cada cosa fuera independiente de las demás y de su principio común. Y esa es la gran ilusión. Entonces, cada uno de ustedes, hay un hilo que tira para arriba como los títeres que van a parar a la causa verdadera de ustedes. Y luego entre todos ustedes también hay una relación de empatía, humana, que también los vincula entre sí. O sea que no hay separación realmente entre nada del universo. Pero Maya nos da la información al revés. Y la última impureza karma, que karma de hacer, quiere decir que yo estoy limitado en la acción. De ninguna manera soy omnipotente. No lo puedo hacer todo, ni la vida que tengo me da para hacer todo lo que yo quisiera, sino que me tengo que apañar con hacer algunas cosas. Dios no me ha dado tampoco todas las virtudes, pues para ser un gran músico, un gran físico, un gran yogi, no, o sea, una cosa u otra, no soy omnipotente, ¿no? Que es mentira, sí que lo soy. Pero la acción no es hacer cosas, es otro tipo de acción, pero sí que la acción estamos limitados. Entonces esas son las tres principales. También dijimos que esas dos, si tú entras en una vía espiritual y bajo una vía espiritual auténtica y tal, con tu esfuerzo personal y con la sadhana que te da tu maestro, puedes superar esas dos impurezas. Esta no, porque tú aquí no has jugado nada, ningún papel, es el Señor mismo que se ha impuesto esa primera impureza, que es la de autolimitar. Y eso solo lo puede hacer Él, porque no hay nadie fuera de Él que lo pueda limitar a Él. Lo ha hecho por su propia idiosincrasia, porque le ha dado la gana. Entonces, ya lo dijimos, cada uno de nosotros es Shiva encarnado en un ser, no es otra cosa diferente. Entonces, Señor, ¿por qué has permitido que se muriera fulano? Yo sufro, Él sufre. El único experimentador de la existencia es Él. Lo que pasa es que para experimentar necesita vehículos, instrumentos. Y el individuo es el instrumento. Sí, el individuo es el instrumento, porque si cada individuo, y es un tema de meditación que yo si ustedes paran a pensar, yo soy mi mente, yo soy mis 5 sentidos, yo soy mi hígado, mi riñón, mi corazón, pum, pum, yo soy mis uñas, yo soy mi pelo, no. Si tú haces un análisis como los budistas, de fuera para adentro, ¿no? Hasta llegar más allá de la mente, entonces si tú no eres todo eso, si no eres toda esa carcasa, incluida la mente, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Y esa carcasa qué es? Pues los 36 estatuas. Entonces los 36 estatuas ya dijimos que están. Los 5 primeros son puramente espirituales y no duales. Pero eso sería el espíritu. Pero dijimos que no hay ningún ser viviente que no tenga esas 3 dimensiones simultáneas: espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu no es el alma, el espíritu no es el cuerpo, el alma no es el espíritu, ni es el cuerpo, ni el cuerpo es el alma, ni el espíritu. Son 3 dimensiones diferentes de cada una, pero las 3 coexisten indivisiblemente, porque nadie hasta ahora ha podido decir, aquí acaba uno y aquí empieza el otro. Bueno, cuando uno muere sí que parece que algo sale del cuerpo y queda la botella de butano vacía ahí, ¿no? El petate queda ahí, y algo que lo animaba se ha ido. Pero esos son los pranas. Eso es el prana maya kosha, que es todo el conjunto de alientos y energías vitales que animan la corporalidad. Porque la corporalidad, si no tuviera ese cuerpo sutil interior, sería una carcasa inútil, no serviría para nada. Y cuando mueres, lo que queda, para lo único que sirve es para abonar el campo. No sirve para nada más, el cuerpo es un desecho. El alma ya lo ha usado
y busca otro, porque el alma es la que crea el cuerpo, no Dios, Dios no crea nada. Es el alma la que crea el instrumento para experimentar el mundo sensible. Ya dijimos que el ego es el que crea los 5 sentidos y la corporalidad la crea el ego. ¿Cómo es posible eso? Tenemos una idea muy equivocada de todos estos conceptos, del ego, el cuerpo, lo que no es el cuerpo, lo que es el alma. No. Bueno, tenemos un cacao mental tremendo que todo este tipo de enseñanza intenta aclarar y poner cada cosa en su sitio. Porque vagamente todos sabemos, más o menos, porque nos resuena todo esto, ¿no? Igual que el sí mismo. Ustedes ya son el sí mismo, están liberados, no han de hacer nada. Lo que han de hacer es creerse todo esto y ponerlo en práctica y experimentar, porque si solo se cree y no se experimenta día a día, las creencias no van a misa, o sea, las creencias malamente. Todo este tipo de tradiciones son para experimentar, hombre, creérselo así, porque si ya el primer día todo esto te suena a chiste, pues ya el segundo ya no vienes, ¿no? Pero sí que hay que experimentarlo, sobre todo el tantra, que el trika es la máxima expresión más sofisticada metafísicamente hablando del tantra, está hecho para experimentarlo. Por eso hablamos de 2 ignorancias, la intelectual, en el sentido de que tú no conoces la tradición, la revelación de estas cosas no la ignoras, sobre todo a los que nos toca una sociedad religiosa o antitradicional, puede que no. Y luego la otra es la pagushanyana, que tú confundes al sí mismo eterno, infinito, con el cuerpo y la mente, ¿no? Con tu corporalidad, con tu individualidad, ¿no? Entonces esto es el espíritu, que es no dual. Aquí ustedes lo tienen. Los 5 primeros tatuas, Shiva, Shakti, Sadashiva, Ishvara, Sadvidya o Shuddhavidya, son los 5 tablas puros y no duales. Pero en ese mismo conglomerado de tatuas, primero, en este primer bloque de 7, aunque sea puramente espiritual, la posibilidad de manifestarse o ocultarse está presente, es virtual, por la Shakti. Y ahora aquí, ustedes ya ven, ya les dije el otro día, que todo el proceso creacional, la cosmología o cosmogonía, en esta tradición, tiene mucho que ver con la dialéctica que se desencadena, que se desarrolla entre el sujeto y el objeto de ti mismo. Que es una cosa que en casi ninguna otra tradición yo la he visto de una manera tan clara y tan... Es decir, la posibilidad de ser sujeto y objeto de ti mismo, como cada uno de ustedes lo es. Cada uno de ustedes es sujeto y al mismo tiempo es un objeto. Esas 2 cosas. Ustedes se van a salvar y a realizar espiritualmente no por el objeto, sino por el sujeto, por el verdadero sujeto. Ahora, en plan divino, in divinis, el sujeto único y verdadero de todas las cosas es el sí mismo, y para todas las posibilidades creacionales de todo el universo, el verdadero objeto de comprensión y de tal es el sí mismo también. ¿Me explico? En las tradiciones occidentales ustedes se habrán fijado que a Dios lo han hecho un objeto, no el sujeto de todas las cosas, sino el objeto hacia el cual todas las criaturas miran y adoran, un objeto. Y al mismo tiempo son antidolátricas, tienen pánico a representar a ese objeto con formas naturales, los judíos o los musulmanes, y los primeros cristianos también. Luego ya cuando se romanizó el cristianismo ya empezaron a pintarlo, lo saben esto, ¿no? La historia esta, ¿no? Entonces es curioso, ¿no?, que Dios nos lo hayamos hecho un objeto, cuando Él en realidad es puro sujeto, el único sujeto y el experimentador de todas las cosas, el verdadero experimentador. Pero aquí esa categoría la hemos quitado y
y lo hemos puesto como un objeto de adoración, tal y cual, hacia el cual vamos caminando poco a poco, según nuestros méritos y tal, pero es un objeto. Y aquí te dicen, no, perdón, es el sujeto eterno y con mayúscula. No es el ego, es el yo verdadero de todo, el sí mismo. El concepto de sí mismo ustedes lo entienden bien. Lo entienden bien. Porque todo el rato en esta tradición se habla del sí mismo. El sí mismo es el verdadero yo interno de uno. Que es Dios. No es el ego. El ego es mental. El ego es puramente mental. El ego no existe, un ego. El ego nace cuando usted mira al espejo y te dice, mira, esta figura que tengo aquí en el espejo soy yo. Pero claro, tú no eres eso. Esa es la carcasa. Es el envoltorio. Es el paquete. El verdadero sujeto no es eso que estás viendo tú en el espejo. El verdadero sujeto no es ni hombre, ni mujer, ni un pedazo de carne. ¿Cómo va a ser eso el verdadero sujeto? ¿Cómo uno puede estar tan obsesionado por lo físico, no? Como si de lo físico viniera todo. No, lo físico en este mapa es la última concreción de todo este proceso de contracción divina. Hasta aquí, nada es material. Lo material es esto, los 5 elementos, que son los que configuran el cuerpo, los que diseñan y configuran el cuerpo. Pero hasta aquí todo esto es sutil. Esto es súper sutil y esto es sutil. Y esto es el alma y esto es el cuerpo. Entonces, claro que el cuerpo es un microcosmos también. Y está todo el universo en el cuerpo también. La cabeza es el cielo, los pies la tierra, el mundo intermedio, las funciones superiores aéreas, las funciones inferiores acuáticas y terrenales, los intestinos, lo que tiene que ver con la comida y con el mantenimiento, con la sala de máquinas, y luego las funciones superiores, el bombeo de la sangre, la ventilación constante, que el prana y apana es la circulación constante entre el macro y el microcosmos. Uno no respira él, yo respiro, no, tú no respiras nada. El universo es un fuelle que pasa el aire a las criaturas y lo vuelve a reabsorber. El trasvase entre el micro y el macrocosmos se hace a través del prana y apana. Uno no respira, lo respira el universo. Es el universo el que te está respirando. No eres tú que estás respirando. Ya dijimos que en la tradición esta, prana, que es la expiración, y apana, que es la inspiración, al principio están separados, son dos formas de la Shakti. De la Shakti, Pranamaya Kosha. Cuando un ser nace, esos dos se casan. Prana y apana se casan y toda la vida están unidos, hasta el último momento. Entonces, cuando naces, inspiras. Cuando te cortan el cordoncito y te sacan de la mamá, aspiras, apana. El universo se vuelca hacia ti. Y cuando mueres, expiras. Y devuelves otra vez a Caronte el diezmo para pasar el charco. Y entre esos dos momentos se desarrolla tu vida. Bueno. Entonces esos son los 5 kanchukas. Aquí tenemos en el primer bloque las 5 shaktis. Chit, Ananda, Isha, Jnana y Kriya. Y aquí hay una especie de superficie de la sala, ya vimos el otro día, que hacen como de plano de reflexión en donde esas 5 shaktis o poderes se invierten y se autolimitan. Aquí lo ven, ¿no? Esto es muy interesante, porque te explica el por qué somos y no somos seres limitados. Porque por una parte somos limitadísimos y por otra somos eternos. Y esas dos categorías del ser o de la realidad no pueden separarse. Si somos finitos es porque también complementariamente somos infinitos. No puedes coger una cosa y desechar en la otra. Es simultáneo.
El ser se manifiesta a sí mismo como sujeto eterno y como objeto transitorio también. El mismo. Pero el juego divino, que es de lo que se trata hoy, es que en ese juego no pierde ni gana nada, solamente se divierte. La creación o el universo no tiene una causa, digamos, administrativa. Dios no es el presidente de una corporación que tenga que hacer algo para sacar dinero, beneficio, o superarse a sí mismo, o demostrar a alguien que está por encima de nada. O sea, no. Aquí no va esto. Él juega como un niño. Los niños no les importa un pito ganar, lo que quieren es jugar, que es como tendría que ser. Entonces estas 5 Shaktis aquí se invierten a través del poder de Maya, que es el sexto tattva. Maya invierte estos 5 poderes, los limita, los vela. Entonces lo que era poder de conciencia se convierte en el espacio. El espacio. El espacio parece que no sea nada, pero resulta que es todo, porque es el continente y el contenido de todas las cosas, hasta del pensamiento. Todo necesita un lugar. La palabra loca quiere decir lugar. El poder de felicidad, pues el tiempo, Ananda, espacio y tiempo. El tiempo, la sucesión, es decir, lo que era eterno aparece como fragmentado. Lo que era simultáneo aparece como sucesivo. Es como un mago que ¡pum!, te hace un juego de mano que tiene que ver con la magia, esto, con una cosa de mago. Isha, que es la voluntad indeterminada, se convierte en deseo limitado. Raga, que el deseo limitado ya sabemos todo lo que nos hace sufrir, ¿no? Imagínate, o sea, muchas veces deseamos cosas que no tendríamos que desear, ¿no? Claro, este deseo, la fuente de ese deseo está en la sensación de que no tienes, de que te falta algo, de que no estás pleno, de que no estás satisfecho, te falta algo. Y esa es una idea falsa. Hombre, a nivel físico sí, ¿no? Las de comer, las de respirar, es un montón. Cuanto más descendemos por estas categorías del ser, más necesitado está lo más inferior de lo superior, y lo superior menos de lo inferior. Por eso cuando el cuerpo se muere, pues no tenemos de tener ningún problema, porque es un instrumento que nos ha servido hasta cierto punto, y luego ya no sirve y chao. El alma ya se fabrica otro. El alma es el artesano, y él se fabrica el taller para hacer sus trabajos, construir los 5 sentidos, todo. Eso no lo hace la madre, la mamá. La mamá lo único que hace es gestar la posibilidad, pero la posibilidad, ¿quién la crea? El macho. No, hombre, el macho la tiene en depósito. El macho tiene en depósito la simiente. Le han dicho, mira, te dejo unas cuantas posibilidades de semilla, pero él no puede ni acrecentarlas, ni disminuirlas, ni nada. Lo único que puede hacer el macho es depositarlas, nada más. Y la hembra lo único que puede hacer es gestarlas, desarrollarlas. Hasta ahí queda, pero el diseño principal está más allá del macho y la hembra. ¿Me entiende lo que quiero decir? Hay una herencia horizontal del tiempo, porque decíamos de que toda la familia está en cada uno de nosotros, y todos los que van a venir después también. Somos un eslabón de la cadena, pero la cadena está unida, no está separada. Entonces, la prueba de que hemos tenido ancestros es que estamos aquí. No hay nadie que esté aquí que no haya tenido toda una cadena larguísima de ancestros, ¿no? Si alguno de ustedes se intenta hacer el árbol genealógico, es bestial, porque al cabo de 3 o 4 generaciones ya tienes un montón de abuelos y de tatarabuelos. Bueno, conocimiento limitado, en lugar de conocer todo, o tener una percepción unitaria de todo, pues la tienes fragmentada. Y la acción, cría, en lugar de hacer
que ser omnipotente, pues no, solamente puedo hacer una cosa después de otra. Y además tengo que hacer cosas para conseguir otras, porque todo de golpe no puc. Bueno, ¿lo entienden este proceso? Hay una lógica perfecta, y es que en la medida que todos esos poderes se contractan, aparece el universo tal como lo conocemos. Así de simple. Y eso es lo que nosotros somos. Pero con preferencia a la suprema conciencia, porque es la que ella lo hace todo. Bueno, estos 5 primeros se podría decir que es el alma superior. Se podría decir que esto es el alma superior. A partir de aquí, con Purusha y Prakriti, Purusha, en la tradición Advaita Vedanta, es el ser supremo. Es el polo supremo de toda la creación, es Dios. En tanto principio activo y agente, en tanto sujeto de toda experiencia. Y Prakriti es la madre, la tierra y el sujeto paciente, o el objeto paciente. Entonces, desde el punto de vista del individuo, el sujeto es Purusha, y el objeto, todo el mundo objetivo, es Prakriti, es la naturaleza primordial y la sustancia primordial. Entonces aquí Purusha no es el ser supremo, sino que es el individuo, es el Chit Anu, es una mónada de conciencia atomizada. No es el ser supremo como en el Vedanta Advaita, sino que ya es el individuo, pero la esencia del individuo, que es una mónada de conciencia contractada, no separada de su fuente original, no escindida, no separada dramáticamente por un pecado que cometió. No. Es la misma conciencia suprema atomizada, momentáneamente, porque si todo es transitorio, el infinito no se finitiza eternamente. ¿Me explico, no? El infinito se finitiza también en el tiempo, a veces, ¿no? O sea, bueno, entonces a partir de aquí hasta aquí es el alma. ¿Y qué es el alma? Pues aquí ustedes lo ven perfectamente. El alma, mira que se ha escrito en libros y libros del alma, que si es mortal. Descartes decía que estaba en el cuerpo. Los científicos de la Ilustración buscaban en el cuerpo donde estaba el alma y diseccionaban cadáveres para ver si estaba en la glándula pituitaria, en la glándula pineal, o estaba aquí, o estaba aquí. Por favor, has de ser grosero para una cosa que no es material, como es el alma, que es energética, y que básicamente el principio de los anímicos tiene que ver con el fuego. El fuego de la vida es la vida. ¿El fuego qué es? Es luz y calor. La luz, todos los sistemas superiores de conciencia, nervios, los nadis también tienen que ver con los nervios. Los nervios son como hilos eléctricos, traen la electricidad, la luz. El sistema nervioso es el sistema iluminativo, luminoso del cuerpo. Y el calor, la sangre y lo que sustenta el cuerpo ha de estar caliente y ha de estar revivificado por el calor. Y el fuego reúne esas dos condiciones. Y todas las tradiciones han definido al espíritu como un fuego divino, el fuego del Señor, el fuego es eso, luz y calor. Y el alma está hecha de luz y calor. Y uno de los nombres que tiene es Tejas, que quiere decir calor, o Agni. El fuego es uno de los elementos, digamos, importantes, aunque también todos los 4 elementos están en potencia en el alma. Y aquí lo ven. Antes de que se configuren como elementos materiales, los 5 elementos, si ustedes observan claramente este diseño, verán que antes de que tomen cuerpo material, son poderes, son shaktis. El oído es una shakti, la visión es una shakti, el gusto es una shakti, pero el poder locomotor
es una Shakti, el poder excretor es una Shakti, el poder reproductor es una Shakti, el poder prensil es una Shakti, son dioses, son energías que configuran el ser. Aquí está. Poder auditivo, poder táctil, poder visual, poder gustativo, poder olfativo. Ustedes cuando sueñan no usan el cuerpo, ¿no? Usan la mente y todas las posibilidades de la mente. Y en el sueño ustedes ven, oyen, gustan, huelen. ¿Y cómo ocurre eso? Pues eso quiere decir que los 5 sentidos se encuentran virtualmente contenidos no en el cuerpo físico también, sino en el cuerpo sutil. Esto es el cuerpo sutil. Esto es el cuerpo sutil. Y todo ese cuerpo sutil se contracta, porque todo esto ya hemos visto que es un descenso. Es un descenso de una contracción primordial que ya viene de arriba y que tiene que ver con el descenso de las energías espirituales hasta la compresión total en la forma de la tierra, de la piedra. O sea que la piedra es la suprema consciencia coagulada en su más máxima expresión. ¿Me explico? Pero la piedra también es conciencia, todo es conciencia. Todo es conciencia, formas de la conciencia. Y no hay nada que esté fuera de la conciencia. No hay nada que esté fuera del campo de la conciencia, porque si hubiera algo fuera del campo de la conciencia, primero, la conciencia no lo podría asir. Sería algo diferente de la conciencia, no existiría. Porque todo lo que se manifiesta son formas y contenidos de la consciencia, que ocurre dentro de la conciencia misma, porque la conciencia no tiene ni dentro ni fuera. El concepto de dentro y fuera, continente y contenido, ya tiene que ver con las categorías más bajas. Aquí esto de dentro y fuera no se plantea, aún no ha habido diferenciación de Maya, no se plantea esto. Igual que pasado y futuro, es un eterno presente. El verdadero sujeto, nuestro verdadero yo, es igual ahora que cuando tenía un añito y cuando tenga 90, si Dios le da vida. Es el mismo. Lo que ha cambiado en él es el cuerpo y la mente. Pero esa conciencia que a él le da, bueno, ¿qué le da? Esa conciencia en el alma superior se determina como Purusha y Prakriti, los principios sujeto y objeto de toda experiencia. Purusha es sujeto y Prakriti es el objeto, que también es a nivel macrocosmos la naturaleza. Toda la Ayurveda, la medicina ayurvédica, se basa en el estudio del Prakriti. Y luego Purusha y Prakriti crean a Buddhi, Ahamkara y Manas. Buddhi es el intelecto, que es el intelecto para el ser humano, es la facultad cognitiva más alta de la que dispone. El intelecto. El intelecto no es la mente. Si queremos meter a todos, intelecto, mente y ego, en la misma cacerola y decir que es el antakarana o órgano interno del ser, sí. Y que ese órgano interno que procesa la realidad internamente, depende de cómo lo haga, lo llamamos intelecto, depende de cómo lo haga, lo llamamos mente, o depende de cómo lo haga, que se hace propietario de la selección, lo llamamos ego, pues sí. Pero hay una jerarquía entre esos 3 elementos, Buddhi, Ahamkara y Manas. Hay una jerarquía porque cada uno de ellos es el producto del anterior. Entonces Buddhi crea al ego. Buddhi, el intelecto, es el que crea el fenómeno del ego. Cuando tú te miras al espejo y dices, hombre, sí soy yo. O sea, confundes el sí mismo, que es tu conciencia, libre de toda forma, de toda cualidad y de tal, y la confundes con el aparato fisiológico, ahí ya creas un ego. Entonces la mente retiene esa forma física y dice, eso soy yo. Ese soy yo. Entonces confundes el sí mismo con el sí mismo. ¿Me explico? Todo el Paramartasara es una dialéctica entre el no sí mismo y el sí mismo. Que, si no la tienes clara, te haces un lío. Pero es interesante tenerlo claro. O sea, lo que tú ves en el espejo es tu cuerpo.
No es tu verdadero ser, no es tu conciencia, ni tu espíritu, ni tu suprema conciencia. ¿Y qué es el cuerpo? Una coagulación de poderes y facultades en relación a un ámbito, porque el cuerpo, hay un cuerpo para cada ámbito, ¿o no? Los seres terrestres no tienen aletas ni agallas, ni alas. Los seres que vuelan tienen su aparato físico adaptado al medio, y nosotros igual. Por eso hay tantos cuerpos. Bueno, Ahamkara, Buddhi es el intelecto, que ya dijimos que tiene dos grandes aspectos: uno sintético, que actúa por síntesis, y otro por análisis. Uno es el aspecto sintético y otro analítico. Uno capta las realidades así porque lo que comprende él es de la misma naturaleza que él. El intelecto no puede entender nada que no sea de su propia sustancia, de su propia naturaleza. Santo Tomás, San Agustín tiene pasajes muy interesantes, que el intelecto conoce las cosas porque las cosas que conoce son de la misma naturaleza que el intelecto mismo, que es la facultad que las aprehende. Y además realiza la operación unitaria de unir al conocedor con la cosa conocida. Si entre el conocedor y lo conocido no hubiera una esencia común, un vínculo común, te sería absolutamente incomprensible eso. No podrías entender nada. Serían cosas antitéticas, absolutamente separadas por un abismo. Si tú entiendes el universo y la mecánica del universo, es porque tú eres el universo en pequeño y puedes comprender al universo en magnitudes más grandes, porque ya está de alguna manera contenido en ti eso. Tú eres un pequeño universo, entonces no conoces nada diferente. Entonces el que aprecia la unidad de las cosas es el intelecto bien educado. Mal educado es Satanás. El verdadero demonio es el intelecto impuro. El aspecto analítico, que fragmenta la realidad para estudiar las partes, pero que luego las deja separadas y no las vuelve a unir, ese es el traidor de la película. Ese es el traidor. Pero dentro del conjunto de posibilidades ha de estar, porque esta doctrina, por ejemplo, tiene una base sintética y una base analítica. Tú analizas cada cosa y luego la integras en su unidad grande, pero no la dejas de integrar, no la dejas separada como la ciencia moderna. La ciencia moderna es un montón de especialidades, pero que unas y otras están desconectadas. Es increíble. No hay unidad entre todas las especialidades de ahora. Y desde que las humanidades se las han cargado, aún menos, cada ciencia tiene su pequeño estatuto y son terrenos que no se deben pisar unos a otros. Hombre, pero ¿qué me dices? Ha de haber una unidad. El conocimiento tiene que tener una organicidad, igual que la tiene la realidad y el universo. El universo es un organismo en el que todas las partes están unidas entre sí, como un organismo, caray. Tan difícil es de entender eso. Bueno, eso es el intelecto. Ahamkara, el ego, no es más que la capacidad de hacerte tuyo algo, sobre todo la acción. Porque ya vimos que Aham es yo, y Kara es hacer. O sea que el ego en sánscrito es Ahamkara, que quiere decir yo hago. Es decir, yo me apropio de la acción. Porque como la acción la hace el cuerpo es un instrumento de acción básicamente, porque si estás paralítico no haces nada. Al hacer tú la acción, te la apropias. Es decir, no es ni siquiera prakriti, la naturaleza universal que todo el rato está operando a todos los niveles, no en tu pequeño nivel particular que sales de casa, te tomas el café y coges el metro. No. Está operando en todos los niveles y simultáneamente. Pero luego dice, no, yo hago yo, esto es mío. Esta idea es mía, la he tenido yo. Se me ha ocurrido a mí. Es el ladrón. Pero claro, dentro del programa cósmico es necesario, porque si no, yo me confundiría con usted
yo no sabría si soy macho o hembra si no me veía en el espejo. O sea, el ego es social, sobre todo, es social. Es para la relación, porque tú cuando estás en casa, ¿qué ego? O sea, ¿con quién tengo que diferenciarme? Porque el ego básicamente es un elemento diferenciador, es decir, tú defiendes tu singularidad ante la singularidad de los demás, y ya nace la comparación, y ya yo soy más que tú, no, yo he hecho más que tú, la posesividad, aham cara, yo hago. Y la arrogancia, la palabra arrogancia, ¿de qué viene? Me cojo algo que no es mío. Exacto. El arrogante es el ladrón, porque se arroga él virtudes o cosas que realmente no son suyas. O sea, el artista, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, ¿no? En la mano del artista es el que pinta el cuadro. Y la mano podría llegar a creerse que ella es la artista. La artista es la mano porque es la que pinta el cuadro. Bueno, pues no, es el artista, hombre. Porque si no fuera con la mano lo haría con la boca, porque hay que uno que lo pinta, o con los pies. O sea, el cuerpo, que es el instrumento, se arroga la acción que viene de más allá. Además, no solamente Prakriti, sino la Suprema Conciencia es la que tiene todo el plan de la creación, lo tiene perfectamente en vistas, y todo lo que pasa a la humanidad y todos los ciclos y ritmos con los que se desenvuelve el universo está ya predestinado, ¿o no? ¿O no está predestinado? Volvemos otra vez al simbolismo del actor y el personaje. El personaje hace lo que le da la gana en el escenario, no hace el guión. El que es libre es el actor, que puede tomar el personaje que quiera, puede interpretar cualquier personaje, pero el personaje en sí no tiene ninguna libertad. Él ha de cumplir con el guión. Pues eso es, en relación al espíritu, el ego es el siervo que se cree que es el amo. En las personas vulgares y ordinarias. Entre un público selecto de gente sabia, ya sabe que el ego es un farsante y no se cree el papel. Y no se cree el papel. Sabe que el actor no es el personaje. Está muy por encima. Y no tiene etiquetas. El actor no lleva etiquetas. Soy así, soy así. No. Pero el problema del hombre de hoy, sobre todo, bueno, el hombre desde siempre, pero hoy, como se ha reforzado la cultura moderna, la egolatría y el egocentrismo, y además la democracia nos ha hecho creer que el individuo social, la unidad social que llamamos ciudadano o individuo, es libre. Y la gente se lo ha creído. Es decir, el aspecto más inferior de nuestra individualidad es el más libre. Hombre, no. Nosotros somos libres por aquí somos puros esclavos. Cada momento tenemos que respirar. Cada 2 por 3 beber. 3 veces al día comer. Tenemos que orinar. Es un montón de obligaciones. Eso es ser libre, ¿eh? Porque cada 4 años votes a un partido que te va a robar igual. Eso es libertad. Hombre, por favor. El individuo no es libre para nada. Es un saco de condicionamientos el individuo. Y una lista de ir a la compra de gestos y caretas y actitudes. Además bien limitadas. Es por eso que nos aburrimos unos de otros. A veces con el trato, pues con todo el cariño, pues bueno, es una cacatúa que siempre repito los mismos gestos, las mismas actitudes, los mismos planteamientos, los mismos rollos, siempre igual. ¿O no? Cada individuo es un chip marcado con los mismos gestos, todo igual, siempre igual. No es un personaje multivalente, polivalente, genial, que todo lo no. Todos somos algo limitado y muy limitado. Sobre todo hoy en día, el individuo humano jamás en toda la historia de la humanidad había sido un personaje tan limitado y tan patético. Hoy en día el individuo medio, el individuo normal, es patético. Y estas nuevas generaciones que han crecido sin ninguna orientación ni siquiera religiosa, peor, porque tienen una confusión mental absoluta y de cualquier capricho suyo hacen un ídolo
Pues ahora están saliendo chavales que quieren dedicarse profesionalmente a los videojuegos. Ya se están creando escuelas y trabajos para los videojuegos. Y tienen un tío de 35 años que se pasa el día con los videojuegos, lleno de tatuajes, con ese lenguaje barrio bajero. Pero ¿Esto también qué es es? Shiva, ¿no? Esto es una caricatura. También es Shiva, ¿no? Totalmente. Totalmente. Shiva es un maestro en el arte del disfraz. Y además, el más malo de la película es él también, ¿eh? Hombre, voy a traer un texto del Paramartasara que ahora quizás era el momento de leerlo. El verso 34 del Paramartasara, que dice: el ser individual, el ser encadenado, Pashu quiere decir atado, es un sobrenombre que le dan a los animales. Pasha es lazo, y Pashu los animales que se atan normalmente a un poste, los animales domésticos. Y el hombre en estado caído, en estado inconsciente de su verdadera naturaleza, etc., se llama Pashu, porque no se diferencia casi en nada de un animal. El ser individual encadenado Pashu imagina que él es material por naturaleza, limitado por sus propias acciones, afectado por las tres impurezas, Anava, Maya y Karma, malas, y motivado por otras cosas. Este tipo de falsa experiencia es eliminado completamente por otro tipo de verdadera experiencia que culmina en su inmediato estado como Supremo Señor, siempre omnipresente, es decir, la relación espiritual. La comprensión de una doctrina y la práctica, puesta en práctica de todas estas ideas. Poner en práctica esta idea no es sentarse solamente cada día 15 minutos a hacer meditación, no, está en todas estas ideas, reflexionar sobre ellas todo el día e intentar plasmarla en tu propia sustancia anímica, mental. Y estar atento a todos tus procesos mentales como un centinela en el cuartel que vigila quién entra y quién sale, y cuando entran malas vibraciones, malos pensamientos, tal, ponerle una barrera y compensarlos con ideas de estas. Bueno, es un trabajo que es mucho más difícil de lo que parece, ¿no? Porque ponerse a respirar, todo eso también, pero por ejemplo nuestro maestro nos dijo ya de entrada: esta tradición tiene 4 grandes vías, no hay una sola vía para todo el mundo, porque esta tradición considera que hay demasiadas diferencias individuales entre las personas como para que una sola vía igual o una sola manera de encarar esto sea la mejor para todo el mundo. Entonces hay 4 grandes vías. De abajo arriba es Anavopaya, o la vía del individuo, en la que se usan todos los medios físicos a disposición: el pranayama, el mantra, el canto, el yoga de las asanas, todo. O sea, el aparato psicosomático se usa para fines espirituales, haciendo meditación, haciendo pranayama, respirando, haciendo las respiraciones adecuadas, etc., ¿no? Luego hay otra vía superior, que esta es para el individuo ordinario, el que tiene más dificultades para desprenderse de su corporalidad, digamos, ¿no? Y que la tiene que usar, porque si no parece que no haga nada. Entonces para eso está reservado sobre todo todas estas disciplinas corporales, de las cuales, por ejemplo, Patanjali hace sus célebres tratados sobre el yoga, que era mucho más antiguo, pero él lo sistematiza de una manera muy brillante y le da todo el... Bueno, luego hay el Shaktopaya, que es la vía nuestra, la vía que nuestro maestro nos indica, es la vía de la energía, de la Shakti, Shaktopaya. Paya es vía, o camino, la vía de la Shakti, la vía de la energía. Entonces se trabaja con todas las energías del alma. Y no necesitas tanto elementos externos, aunque si te va bien hacer pranayama tampoco está excluido, pero no es de primera instancia, no es obligatorio. Pero sí trabajar con los madhyas, que se llaman, que son los intervalos. Poner atención, porque en esta tradición se dice que la continuidad de todas las experiencias es alterna. La secuencia con la que se vive todo tipo de movimiento es una circulación, es alterna. El pensamiento va un pensamiento detrás de otro.
la respiración va un aspir y expir uno tras de otro. Hay una secuencia. La palabra maggia quiere decir mitad o intervalo. Entonces has de fijar la atención. La atención, ya dijimos en la primera clase, es la energía más poderosa de la conciencia. La conciencia en sí misma es el espacio, es todo, está diseminada en todo, lo ocupa todo y es isotrópica. Ahora bien, tiene el poder de condensarse en un punto, y eso es la atención. El poder de la atención es brutal, porque donde tú pones la atención, ahí se crea una energía. Los que son profesores y saben que cuando los chavales pequeños o los mayores tienen dificultades de atención, están dispersos, no se enteran de nada, porque tienen dificultades en focalizar esa atención. Todo el trabajo espiritual, en gran parte, está en trabajar eso, la atención, porque en principio está totalmente diseminada por todos nuestros pensamientos, los que nos gustan, los que no nos gustan, las personas que odiamos, y nuestra verdadera atención está totalmente desaprovechada, diseminada, desparramada por 50.000 cosas. La palabra pensamiento o pensar en esta atención es vikalpa, y la raíz vi quiere decir partir, dividir, fraccionar, segmentar. ¿Qué es lo que es el pensamiento? Es un montón de imágenes mentales fraccionadas. Entonces, uno de los ejercicios es poner la atención en cada intervalo, porque dice que el fondo, el espacio en donde se produce todo eso, es la conciencia suprema. Y en los intervalos de cada cosa, tú reencuentras ese vacío primordial. Eso los budistas también lo hacen, también los Mahayana, hay muchas escuelas que trabajan con el Maya, con los intervalos. En la respiración igual, entre aspir y expir, poner la atención en medio, porque en el medio de esos dos movimientos está el ascenso directo, está la realidad de fondo, la pantalla de fondo. ¿Me explico, no? Un poco. Vale. ¿Y la cuarta? No, hablaste de cuatro vías. Sí, está la Shaktopaya. Por encima de la vida de la energía o de la Shakti está el Shambhavupaya o vía de Shiva, que es para las personas ya muy tocadas ya por el espíritu y que con pocas indicaciones del maestro ya tienen bastante y no tienen que seguir una disciplina o una sadhana muy intensa, casi sin sadhana, solamente oyendo las palabras del maestro ya se despiertan, que es un número muy pequeño de personas, pero muy pequeño, y hoy en día más. Y por encima está la Anupaya, que es la no vía. Anupaya quiere decir no vía, es decir, no hay ninguna vía porque la persona esa que ha nacido ya iluminada o casi y no necesita ningún tipo de disciplina ni de doctrina. Y esos no son extraordinarios, esos son súper extraordinarios hoy en día. Pero hace 500 años no tanto, ¿eh? Había bastante gente muy iluminada en Oriente y tal, ¿no? No era tan extraño. Hoy en día sí. Vale. Bueno, después de esto que he leído, continúa el autor diciendo: se podría preguntar por qué el Supremo Señor primero se encadena a sí mismo y después se libera a sí mismo. La respuesta dada por el autor, la Vinavagupta, es la frase que aparece en el presente verso, por tanto, el atarse significa que el Supremo Señor Paramashiva, que es absolutamente libre y cuya naturaleza es la masiva y absoluta conciencia y felicidad, asume su acción de atarse a sí mismo al identificarse él mismo con el cuerpo físico, después de negar su divina esencia, debido a la naturaleza deportiva de su propio ocultamiento. Debido a la naturaleza deportiva de su propio ocultamiento. O sea, él lo hace esto como jugar un deporte. Y a continuación, después de haberse atado y autolimitado en forma de nosotros, él deja de lado la atadura que se ha impuesto a sí mismo por su libre voluntad, a través de la luz resplandeciente del verdadero conocimiento de su existencia, recupera su verdadera esencia inmortal.
Así pues, el Supremo Señor se revela Él mismo, el cual realmente no es otro que Él mismo. Es decir, Él es Él mismo tanto en su estado de Dios como en el estado de individuo. Solamente que en el estado de Dios no está limitado, ni está atado, ni velado, ni envuelto, y en el estado de individuo está autolimitado a través de formas de ignorancia. Pero es lo mismo, o sea, es la misma entidad. Entonces, el individuo, en esencia, es Dios mismo. Dios no fabrica muñecos de barro y les da cuerdetica y van... No, cada ser humano es autoconsciente. Y esa autoconciencia, ya dijimos el primer día, que es una luz que no le viene de fuera, le viene de dentro. Entonces, el misterio de cada uno de nosotros, ¿saben en lo que radica? En la mismidad. Hay un proverbio sufí que dice: Dios se ve a sí mismo por su propia unicidad. El sí mismo de cada cual es tan tú mismo que no lo adviertes. Esa unidad o singularidad de cada individuo es la presencia de Dios en ti, pero nosotros lo confundimos con el ego. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de eliminar todas esas falsas imágenes. En el fondo son falsas imágenes, falsos conceptos que tenemos de nosotros mismos. Y eso es más duro y más difícil de eliminar que todos los ejercicios de yoga, que todas las austeridades, las peregrinaciones a Tierra Santa que pueda imaginarse uno. Lo más difícil para cualquiera de nosotros estarnos aquí es cambiar el chip. Es muy difícil cambiar el chip de uno y meterse otro diferente, dictado por maestros y gente que ya ha hecho este trabajo, porque básicamente la tradición está hecha por personas que ya han hecho este trabajo, nos han precedido. Bueno, de esta forma muestra Dios su divino juego, que consiste en la esclavitud que Él mismo se impone y en la consiguiente liberación. Claro, esto lo dices a un cura y a lo mejor pues le da un ataque, ¿no? Le da algo. Y esta es su naturaleza, que consiste en no poder permanecer solo. A Él le gusta jugar a ser muchos. Y esta es la verdadera naturaleza de Shiva, el cual, permaneciendo siempre como el Supremo Señor, se manifiesta a sí mismo desempeñando diferentes papeles en el mundo en la forma de distintos sujetos. Esta es la esencia de su ilimitada y divina libertad. Esto sería un sacrilegio, para las religiones. Sería un sacrilegio. Bueno, ¿qué nos queda de los 36 estatuas? Instrumentos de conocimiento o percepción y de acción, nada más. Y eso es el alma. El alma es Buddhi, Ahankara y Manas, Purusha, Prakriti. Buddhi, Ahankara y Manas, intelecto, mente y ego. Y luego ya lo que viene después son instrumentos de esos tres elementos, Buddhi, Ahankara y Manas, de percepción, de conocimiento y de acción. Y aquí lo vemos: poder auditivo, que se desprende de estos tres anteriores, poder táctil, visual, gustativo, luego poder lingüístico, prensil, locomotor, excretorio, sexual, y luego los elementos sutiles, es decir, esas facultades o poderes crean unos elementos materiales para poder ejercer, para poder convertirse en objetos de ellos mismos, de sí mismos. Cada órgano de percepción tiene que ver con la percepción de un objeto determinado: el sonido, la luz, el color, la forma, el tacto, o no. Y entramos en lo dual. ¿Para qué sirven los sentidos si no tienen un objeto de los sentidos? ¿Me explico? Entonces, los objetos de los sentidos también los fabrican la misma alma. Los poderes y los objetos. Cada órgano se debe a un objeto, ¿no? La visión a la luz, el oído al sonido, ¿o no?
Pero el oído ya es una materialización orgánica del sonido. Si nosotros observamos la forma de la oreja, vemos que tiene la forma del sonido mismo. ¿Lo han meditado esto ustedes? Es muy interesante. La forma del ojo es heliomórfica, tiene la forma del sol, la forma del sol, de la luz, el ojo. La oreja tiene la forma del sonido que se expande en espiral, ¿no? Y todo el oído interno, todas las cositas que tiene, es un diseño casi que es como el sonido coagulado en órgano. Y todo es así, ¿eh? Entonces los poderes o las facultades, a partir de aquí, se convierten ya en los 5 elementos. El akasha, o éter, el fuego, o el aire, vayu, el fuego agni, el agua apas, y la tierra prithvi. Y la tierra es la máxima condensación. Ahora bien, los 5 elementos son diferentes estados de la materia. Los 5 elementos. En realidad es una sola materia diversificada en 5 elementos. ¿Y qué es lo que diversifica a estos elementos? Las cualidades propias de estos elementos. El akasha, el éter, ¿cuál es la cualidad propia del éter? El espacio. El espacio es el conductor de la luz y el sonido. Todo se produce en el espacio y por el espacio. Por eso el éter es la 5ª esencia. Es el 5º elemento. Es el padre de los 4 elementos. Entonces el éter en sí mismo es isótropo, uniforme, homogéneo. Penetra y envuelve todo a la vez. Por eso es el elemento más misterioso. Muchas gracias. Sí, ya em va bé, ja pel coll. Entonces, al diferenciarse esas cualidades mismas que están implícitas en el éter, aparece el aire, cuya naturaleza es la movilidad, tiene que ver con el tacto. El fuego y el agua es la diferenciación del aire. El aire es húmedo y caliente. En el aire está en potencia el fuego y el agua. Entonces se diversifica el aire en fuego y agua, que son los elementos antagonistas por excelencia y complementarios, no antagonistas, complementarios. Hemos visto que el fuego es esto y el agua es esto, ¿no? Cuando estos dos se juntan, tenemos la estrella de Salomón o el éter. En este simbolismo de los 4 elementos, este es el éter. Bueno, lo habías visto, ¿no? Es la unión de los 2 antagónicos por excelencia, el fuego y el agua. El fuego y el agua no. Pues sí, en el éter, el fuego y el agua coexisten armoniosamente. Y luego, por último, la tierra, que es la máxima solidificación de todo este conjunto de elementos. Es como la coagulación de la acción del fuego y el agua, que sabemos que el agua puede tomar los 4 estados de la materia, el agua los puede tomar, el fuego no. Pero el agua puede ser gaseosa, líquida y sólida. Hasta el aire, hoy en día, pues con la presión y todo esto, puede licuarse, ¿no? y hacer incluso un cubito de aire. Bueno, y con los 4 o 5 elementos ya estamos en el mundo de lo corporal. Pero claro, lo corporal es la máxima contracción de todo esto, que es muy sutil, sutilísimo. Tiene que ver con las instancias más superiores de nosotros mismos. Y quien dice superiores dice más libres, menos condicionadas. Tenemos que tener muy claro y muy presente que cada uno de nosotros, aparte de ser un esclavo de aquí para abajo, de aquí para arriba no es un esclavo, es perfectamente libre y lo ha sido siempre y siempre lo será. Por muchas vidas que viva, esos elementos superiores son lo que constituyen su verdadera esencia. Eso hay que creérselo.
Si no te lo crees, si tú te crees que eres un pedazo de carne que ha nacido y va a morir, allá tú. Es lo que te dice el mundo moderno y la ciencia moderna. Y que la conciencia, que es el poder, o la facultad suprema, no ha creado el cerebro. No, es el cerebro el que ha creado la conciencia, tú. Imagínate. Y el cerebro lo ha creado un azar evolutivo, material, que desde una sopa cósmica se ha ido evolucionando, químicamente por leyes de azar y de selección natural, que bueno, que nunca se sabe bien qué es eso, y ha creado el fenómeno de la conciencia. O sea que de lo más bajo el órgano o el instrumento ha creado al diseñador. O sea, si la conciencia es el diseñador, es un producto del diseño. O sea, no es el diseñador el que ha creado un diseño, sino que es el diseño el que ha creado un diseño. Y eso te lo dice aquel pobre hombre que está en una silla de ruedas y que te escribe un libro diciéndote que el universo es tan perfecto que no necesita Dios. En cierto modo tiene razón, porque como todo va solo, pues un Dios personal al modo que la Iglesia te lo pinta, no. Desde luego, en eso tienes razón. En eso tienes razón. Dios personal, que dirige el cotaro desde allí y dice, uy, tú no. Claro, si lo ves así, todas las preguntas surgen en cascada. Si es Dios bueno y tal porque permite el mal, si tal y cual y es infinito, porque no nos mete aquí que esto es un valle de lágrimas, etcétera, etcétera. Sale un rosario de preguntas que ninguna tiene una contestación clara y nítida, ¿no? Ninguna, porque ya parte de un planteamiento equívoco. Además, es que es el colmo que se interpreta la Biblia literalmente. La Biblia es un texto simbólico. Está llena de metáforas. Todos son metáforas, alegorías, que tú has de saber interpretar. ¿Cómo vas a interpretar lo de Adán y Eva, el del barrito y la costilla? Hombre, por favor, esto es un símbolo. Ya dijimos el primer día que la Cábala estudia la Torá no en su sentido más literal, sino que va a la esencia, ¿no? Y Selem, que es imagen y semejanza, quiere decir negativo o sombra, no imagen, imagen, como si fuéramos, como si Dios tuviera la misma cara que nosotros y nosotros reflejáramos su imagen en lo físico, ¿no? No, hombre, no, Dios no tiene nuestra cara, Dios no es antropomorfo. Se manifiesta de todas las maneras y el ser humano en este mundo es la criatura más sofisticada por su grado de unidad y de integración de todo lo demás en una pieza. El hombre es un animal especial porque reúne en sí o sintetiza en sí todas las posibilidades del universo. Ahora, en el plano puramente natural, es el que más desprotegido físicamente, porque todos los animales ya van equipados con un cuerpo que no necesita planchar, no necesita cocinar, no necesita automóvil, no necesita nada. Claro que pobrecicos, la vida de animal es dura, porque cada día o comes o me comen. Es durica, es muy dura la vida animal. Porque o comes o te comen, ¿no? Pero bueno, quiero decir que en un aspecto es superior y en otro pues está... Y bueno, más o menos ya hemos hecho una breve síntesis de todo lo que es esta tradición. Yo lo único que les puedo decir es que a los interesados realmente en esta vía, si quieren continuar, tenemos un grupo de 5, 6 o 7 personas que hace casi 2 años que estamos con ellos, nos reunimos quincenalmente o cada 2 o 3 semanas en la librería Santo Domingo. Ya llevamos tiempo. Entonces, si alguno está interesado, que me deje su email, su dirección, para avisarlos de las reuniones. Y se puede integrar al otro grupo, que normalmente se hace los sábados por la mañana. Cuando a todos les va bien, más o menos, entonces nos reunimos por los sábados por la mañana en la librería allí.
y vamos estudiando y meditando el Paramartasara, vamos desarrollando todo esto. Y a los que no, pues que Dios les ayude. Cada uno tiene un camino, no a todo el mundo les va a interesar esto, ni mucho menos, hay muchas vías, pero sí que, por favor, hagan funcionar el paladar metafísico, espiritual, y sepan distinguir una versión de la realidad de otra versión. Es lo que decíamos de las tradiciones. Todas las tradiciones son buenas y necesarias. Y si hay tantas, es porque hay una diversidad muy grande de seres humanos y de mentalidades. Y no a todo el mundo le metes este rollo y se queda y lo entiende y se enamora de esto y no. Eso depende de muchos factores, ¿no? Sobre todo del proceso de uno mismo, del proceso vital de uno mismo, lo que le ha tocado pasar en la vida, el vital. De ninguna manera está separado del aspecto espiritual, ¿eh? Por muy ateo que seas, por mucho que todo esto te importe un pito y no te interese y lo veas como un rollo, por mucho que pase eso, en el fondo de tu alma, tarde o temprano, los misterios y las cosas más importantes de esta vida se te van a plantear como un hecho innegable, ¿eh? Y tendrás que salir del paso. Te tendrás que dar a ti mismo las explicaciones sobre tu ser, tarde o temprano, al más tonto o al más listo, al más malo y al más bueno. Lo único que pasa es que lo puedes retardar. Enfrentarte con todas estas cosas, con todas estas verdades, digamos, universales, tú lo puedes retrasar, aplazar, lo que tú quieras. Puedes dedicarte a 50.000 otras cosas que te interesan, que tú crees que te interesan más que esto, porque en ese momento te atraen más la atención. Pero tarde o temprano tendrás que pasar por caja, ¿eh? Porque el misterio del ser, la vida y la muerte y todo eso, oye, lo llevas puesto. Y cuanto más mayor te haces, más conoces lo que es el sufrimiento, más personas ves sufrir, más has visto lo que es la vida. Y la vida, la verdad es que en su esencia, resumida en, oye, o sea, lo material, lo puramente material, no tiene, verdaderamente no vale la pena. No vale la pena haber nacido de una madre y haberte hecho mayor, haber vivido una vida solamente para experimentar los goces materiales. ¿Vosotros creéis que vale la pena haber nacido? Porque eso también los animalitos, ¿eh? Los animales también gozan de comer, de procrear, de tener una camada, de tener familia, igual, ¿eh? También gozan de todo, igual que nosotros. Entonces el ser humano, si tú le quitas esto al ser humano, no esta tradición, cualquiera, ¿en qué se convierte, no? Un animalito, sofisticado, pero un animalito. Y claro, el destino del ser humano no es ese. Entonces, por eso las religiones duales te dicen, ojo que al ser humano tiene una dignidad que si él mismo escupe sobre ella, le va a venir, en otras te dicen el karma. Todo lo que no es buen karma es mal karma. No hay karma neutro. Y buena parte de toda la práctica espiritual es eliminar ese karma. Porque ese karma es un depósito que se deposita en la mente. Los samskaras, los vasanas y los samskalpas. Son tendencias latentes de experiencias que hemos vivido y que han quedado acumuladas en el inconsciente, pero que actúan constantemente en el consciente. De hecho, cada uno de nosotros ya hemos visto que tiene una tipología, un carácter, una forma de ser, un temperamento. Hay elementos de ese temperamento o carácter que son hereditarios, otros los ha adquirido del medio, pero otros, la mayoría, ya los llevaba puestos. ¿Cómo te explicas tú una persona que nace en una familia que nunca ha destacado por ningún músico y la persona nace con unas facultades de músico tremendo? O yo, por ejemplo, que en mi familia pues hacía todo esto, ni mi padre, ni mi madre, ni mis tíos, no. Y a mí pues desde joven siempre me ha interesado. O otro, que su familia era normal y sale un gran artista o un gran... Eso ya estabas predestinado de alguna manera, ¿no? Entonces esto, nuestro verdadero destino es esto.
Y en el momento de la muerte dicen que contemplación con tu verdadero sí mismo. Y por un breve momento o largo, depende de cada uno, puedes contrastar tu vida en relación a la verdad de tu vida, a la esencia de toda la película. O sea, se acaba el teatro, la representación teatral, salen todos los personajes y tú ves cómo ha sido toda la comedia, ¿no? Y con qué personaje te has identificado, cuál era el tuyo verdaderamente, etcétera, ¿no? Y tú mismo te autojuzgas. El juicio final no hay una cosa exterior a tú que te juzgue. Igual que el episodio de encarnación tan bien descrito de Alberto que nos decía, igual. La persona cuando transmigra, ella misma, según sus sanskaras, sus deseos insatisfechos de experiencias físicas o lo que sea, esos mismos crean el instrumento, el cuerpo necesario para satisfacer esos deseos latentes que no has satisfecho y que en otros estados más sutiles aún no te llaman la atención. Te llaman la atención satisfacer cosas mucho más. Entonces te fabricas tú mismo los instrumentos para hacerlo, igual que un artesano, pues muchos instrumentos se los ha de fabricar porque no los venden en la ferretería y se ha de hacer un tipo de formol. Pues igual, el alma tiene ese poder, el alma es creativa. Entonces uno puede aplazar esto, retrasar lo que le dé la gana, puede hacer lo que le dé lo que le dé la gana no, lo que está predestinado, ¿no? Pero quiere decir que tarde o temprano tiene que pasar por el tubo, esto, tarde o temprano. Y nada más, y ahora sí que hay algunas preguntas, algunas dudas o lo que sea. Una, ¿por qué es de Cachemira? Y la segunda, esto lo digo ya, el tema de la conciencia. Usted dijo, me parece que cuando meditas, por ejemplo, cuando te pones trabajando sin nada mental, lo más vacío posible, este vacío entre comillas, de los ojos absorbidos, ¿eso es la conciencia? La conciencia es el testigo de ese vacío. Sí, pero eso es la conciencia. No. Sin nada, sin formas, sin nada. ¿O bien es el bien y el mal? La conciencia está en la vida. El bien y mal, todo eso está en el dominio de la mente, de mente para abajo. Vale. De mente para arriba, cuando usted entra en ese vacío, sí, en realidad es un vacío de objetos mentales. Es decir, la mente se ha parado, sí, ha dejado de proyectarle imágenes, sí, conceptos, recuerdos, y ha quedado como en estado de sueño profundo. Sí, que cada día tenemos que entrar, sí, para realmente descansar, porque si no entráramos en ese vacío objetivo, no subjetivo, cuando usted entra en ese estado de vacío no mental o transmental, la conciencia está ahí, usted es testigo de ese vacío, pero no ve objetos. No hay pensamientos, no hay conceptos, no hay imágenes, hay un vacío. Pero el testigo de este vacío es su conciencia. Y su conciencia no es un vacío. Tiene la naturaleza, digamos, como de vacío, pero al mismo tiempo es la totalidad de lo que aquel vacío puede llenarse. Todo. El universo es vacío, el universo. Pero en su estado primordial, en su estado anterior a la manifestación, sí que era un vacío. Todos los Génesis, todos los libros sagrados que empiezan con el Génesis del universo, si usted se fija, el Popol Vuh, la Biblia, el Génesis de la Biblia, al principio toda la oscuridad, por encima del abismo, oscuridad, vacío. Pero un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y la nube estaba por allí, ¿no? En otros textos. Siempre hay algo, además del vacío. Y ese algo es el sujeto eterno, incondicionado, conciencia pura, que es vacía de objetos, pero al mismo tiempo tiene el poder de llenarlo con todo lo que le dé la gana, ese vacío. Porque además el concepto de vacío es engañoso, porque implica un espacio separado de otros, vacío, ¿no? Un espacio sin continente, pero un contenido, donde la conciencia es no dual, donde hay no dualidad absoluta,
no hay vacío ni lleno, o sea, todo es conciencia. Por eso esta tradición te define a la conciencia como una masa compacta y homogénea de conciencia y felicidad. Compacta y homogénea es que ocupa todo el espacio y no hay más en un sitio que en otro, sino que es tan difusa como el espacio mismo. Es un misterio para la mente que siempre acota. La única función de la mente es acotar. El pensamiento no es más que una facultad de acotar realidades en forma de conceptos, de objetos mentales. Concepto es un objeto mental. Entonces, cuando usted medita y se libra del pensamiento y de ese vacío, usted entra en un estado de descanso. Y ahí es donde tiene usted la oportunidad de darse cuenta de que la conciencia está ahí presente y eso es lo que es usted. Y no es cualquiera de sus objetos que ella proyecta en la pantalla de la mente. No, usted está por encima de eso. Entonces, descansas porque no eres ni el cuerpo ni la mente, ni los impulsos y los motores de la mente tampoco es usted. Usted está más allá, es libre de todo eso. Y eso cada día un poco te vas familiarizando. Lo que pasa es que nosotros llevamos una inercia, desde que nacimos, una inercia de movimiento y nadie trabaja con su pensamiento. Solamente trabaja un poco con el pensamiento la gente que estudia algo, que estudia un idioma, estudia una especialidad, pero todo eso no es más que memorización. El verdadero conocimiento no es memoria. El intelecto no es el artífice de la memoria, sino que es el artífice de la comprensión. Comprensión. Comprender es abarcar. Cuando usted comprende algo, este algo lo ha hecho suyo, lo ha integrado, se ha hecho uno con él. ¿Por qué? Porque esto es de la misma esencia que usted. Y eso pasa también con lo divino, no solamente a nivel horizontal. O sea, lo divino y uno es lo mismo. No sé si ha quedado. Sí, lo de Shivaísmo. Lo de Cachemira quiere decir, el Shivaísmo es prehistórico. El Shivaísmo es una de las tradiciones más antiguas de la humanidad. Lo que pasa es que en el siglo IX, X, XII, XI, Vasubhupta tiene una revelación y diferentes vías tántricas que ya estaban dentro de la línea del Shivaísmo Kashmir, pero eran diferentes ramas, el Kaula, el Krama y tal, que tiene una revelación y se le revelaron los Shiva Sutras, que es un texto fundamental de esta tradición. Y a partir de ahí crea una escuela en la que hay varios maestros hasta llegar a Vijnanagupta un siglo después, que de todas estas escuelas más la tradición de Vasubhupta hace el Tripura. A Vijnanagupta se puede decir que el Shivaísmo lo sistematiza él. Y eso ocurre en el Valle de Cachemira del siglo IX. Pero antes hay un Shivaísmo del sur de la India, hay un Shivaísmo del norte, del Kashmir, con ligeras variantes, hay varias ramas. La nuestra es el Trika, es Rivinia. Todo esto son familias, linajes espirituales que tienen diferentes líneas. Y todo esto, de hecho, es la culminación del Tantra, del Tantrismo. El Tantrismo influye no solamente a las tradiciones hindús, sino también al budismo y al Bonpo. El budismo, por ejemplo, tiene 4 grandes escuelas, ¿no? El Hinayana, el Mahayana, el Vajrayana y el Dzogchen. El Dzogchen es lo más parecido a esto. Y el Vajrayana también bastante, porque ya hay una influencia tántrica. El tantrismo no es una tradición aparte de las demás, no, es un fenómeno muy especial el tantrismo. Es un fenómeno que a partir de principios de la era ya está en potencia ya en los Vedas, ya está en potencia, pero sobre todo a partir de una época se disemina utilizando diferentes tradiciones para expandirse y a la práctica es como una esoterización de todo el componente religioso o más exotérico de algunas ramas. El Tantra le da un influjo muy esotérico y muy metafísico. Y a Vijnanagupta
resuelve todas las antinomias del dualismo religioso en toda su obra de una manera extraordinaria. O sea, tú vas a la India y Vinavagutta es más importante que Shankara, que Ramanuja. Aquí no, porque si hubiera un cañón no lo importaron los ingleses. Solamente lo importaron la Advaita Vedanta, porque es brahmánico y respeta las castas. Que los ingleses son muy clasistas y luego las castas las iba de peligro. Entonces esta tradición respeta las castas, pero para iniciarse no. Para recibir una iniciación y una transmisión de esto, no has de ser una casta especial. Solamente el maestro te ha de dar el visto bueno. Ha de ver en ti si tienes cualificaciones o no. Nada más. No has de ser brahman o kshatriya. En la India védica hay una forma de iniciación para cada una de las 3 castas. Porque la última, la de los sudras, no tiene iniciación. Solamente tiene iniciación los vaishyas, los kshatriyas y los brahmanes. Entonces hay una forma de iniciación para cada una de las castas. Aquí no, aquí solo hay una, y aunque seas una casta baja, pues si tienes capacidades, pues te puedes iniciarte. Buenas tardes. Si tuvieras que definir esta trica o tal, o por qué quisiste y tal, ¿dirías que es lo más puro y lo más esotérico que has encontrado? Personalmente sí, totalmente. Es la religión o filosofía anterior a todas. No hay otra antes que esto. El tantrismo que está diciendo. Si hay algo anterior a esto, Sí. pero ¿en qué sentido? ¿Histórico? Histórico. La mayoría de estas tradiciones toman formas, son la misma, que a través de las diferentes eras se reformula de maneras diferentes. Y esta, sobre todo, es una de las más claras en ese aspecto. Porque el shivaísmo, el culto a Shiva, abarca incluso el Mediterráneo, los sumerios, Harappa, Mohenjo-Daro, el culto a Dionisos, el culto a Shiva, a Dionisos, el dios cornudo. Todo eso tiene que ver con el shivaísmo. Son diferentes formas que en cada cultura y en cada época toman una misma tradición. Y si vamos Que es primordial, que viene de la edad de oro, pero se reformula en cada época de maneras diferentes. ¿Y el hermetismo también es esto? El hermetismo no es primordial porque viene de Egipto y según la tradición de la Atlántida. Y además el hermetismo es una cosmología, no es una metafísica no dual. Es una cosmología dual armónica, pero no es una metafísica. El hermetismo te enseña a equilibrar y a unificar el azufre y el mercurio, el espíritu y la materia, el alma y el espíritu. Y es una tradición súper interesante que para el hombre occidental estaría muy bien que todo el mundo tuviera un conocimiento de la tradición hermética bien estudiado. Lo que pasa es que la tradición hermética la han triturado. Primero, el Renacimiento, hubo una resurrección y un montón de alquimistas y rosacruces y tal, pero luego el siglo XIX, el ocultismo cogió a la tradición hermética, a la cabra, y hizo un mejunje tremendo. Los martinistas, los rosacruces, los ocultistas, y nos ha llegado a nosotros casi muy desfigurada la tradición hermética. Yo he dado clases de tradición hermética y tal, y yo solamente recomiendo a los clásicos, pero claro, tú lees los libros de la tradición hermética de los Poimandrés, todos los textos clásicos de antiguos griegos, aún, pero tú vas a los alquimistas y a los herméticos del Renacimiento, toda esa literatura, en la Edad Media no hay tanto, Roger Bacon, pero a partir del Renacimiento hay una difusión de literatura hermética tremenda, pero claro, con un lenguaje prácticamente ininteligible. Como alquimias. Está hecho expresamente para que no entiendas nada. Sí. Entonces, Está prohibido. como no te inicia alguien en el conocimiento del simbolismo hermético, lo que es esto, lo que es el antimonio, lo que es
el globoro, lo que se va al azufre, te hacen un lío que no, vamos, es que es muy difícil. Pero en el Sibaima está claro que valían los 7 principios. Sí, sí, Claro, hay una serie de, claro. de elementos que coinciden totalmente. Sí, Y sí. por último, no quiero extenderme. Si haces mindfulness como es Picasso y a veces intentas estar en el vacío, lo que definías El bien. mindfulness tú ya sabes lo que es, ¿no? Sí, lo estoy haciendo. Es un sucedáneo del Vajrayana, Sí, que es mínimo. que utiliza la meditación con el cada día y con todo lo que cada día haces, aprovechando cualquier situación para entrar en ti mismo y aprovechar eso como forma de meditación. Eso lo extraen del Vajrayana budista. No hay peligro de si no controlas muy bien tu mente, ya sabes que el universo es mental, y bueno, lo que explicaba. En un proceso de mucha concentración en la respiración, ese vacío que intenta estar, ¿te puedes ir? Perdón la pregunta. ¿A dónde vas a ir? A la conciencia que decías. La conciencia no va ni viene, está ahí siempre. Es la mente, la única que nos puede torturar es la mente y los procesos mentales. La mente no solamente es la mente, es imaginación, que es la facultad plástica del alma, de la mente, imaginar, crear imágenes, los conceptos, la memoria, el pasado. La mente siempre te está hablando del pasado. Entonces la mente sí que te puede distraer, te puede hacer equivocar y tal, pero la conciencia es pura, santa y virgen, siempre está ahí presente. Nos dicen que Buda estuvo como muchos años en este proceso, como pensó. No. Y El Buda lo consiguió que pasa es que probó todas las austeridades cuando salió del palacio y vio que todo era muerte, enfermedad, sufrimiento y tal, las 4 verdades nobles. Dijo, ostras, ¿esto qué es? Yo no sabía que la vida era esto. Se puso a meditar. Entonces empezó a hacer austeridades, dejó el palacio, se fue a vivir a la selva con 2 o 3 más y estuvo errante no sé cuántos años, ¿no? Y hasta que se dio cuenta que todas esas mortificaciones no servían absolutamente para nada. Y entonces un día se metió debajo a meditar del árbol de la bodichita y ahí lo negó todo de golpe. ¡Pum! Y entonces, a partir de su iluminación, que la iluminación no es más que el reconocimiento de tu verdadera identidad y realidad eterna. No es que te viene un ovni, un platillo volante y te echa un rayo de luz. ¡Uy, me he iluminado! La luz ya estaba ahí siempre. La conciencia es autoluminosa, siempre ha estado ahí. Ahora que tú en este proceso de autoindagación de tu sí mismo verdadero tienes montones de flashes y tú ves un paradigma y dices, ¡ostras, sí, tal! O vas por la calle y ves una situación y te palma con cosas de estas. Eso, así. Iluminaciones, montones. Toda la vida iniciática está hecha de iluminaciones, de comprensiones que eliminan partes de la ignorancia que tú tenías. Pero eso no quiere decir que... No, la luz siempre ha estado ahí. El sí mismo es lo que tú siempre has sido y es autoluminoso. No vas a descubrir nada nuevo. Todo esto, de nuevo en el sentido moderno de la palabra, una novedad. No tiene nada de nuevo. Esto es más viejo que el mundo.